Cristina Narbona declaró como testigo ante el juez Santiago Pedraz hoy en la Audiencia Nacional dentro de la investigación del llamado caso Leire Díez. Su comparecencia se centró en los mensajes de WhatsApp que intercambió con la exmilitante socialista en los que ésta le planteaba la posibilidad de reconducir los ataques contra el presidente del gobierno y ofrecer ayuda especializada. Narbona confirmó que conocía a Leire Díez desde años atrás y explicó que cuando recibió esos mensajes decidió derivar el asunto al entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Aseguró que no participó en ninguna actuación posterior ni recibió más información sobre las iniciativas planteadas por Díez. La dirigente socialista insistió en que su intervención se limitó a trasladar el contacto y negó haber intervenido en maniobras para influir en investigaciones judiciales o en actuaciones de la Fiscalía. Su declaración, en calidad de testigo, forma parte de las diligencias con las que el juez trata de esclarecer el alcance de los contactos y reuniones mantenidos por Leire Díez con distintos responsables políticos y miembros de la Fiscalía. En un juicio, las pruebas, los datos y los hechos constituyen la base sobre la que debe construirse cualquier decisión judicial. Las declaraciones de las partes o las opiniones pueden resultar relevantes, pero solo adquieren verdadero valor cuando están respaldadas por pruebas objetivas y verificables, documentos, informes periciales, grabaciones, testimonios, análisis técnicos o evidencias materiales permiten al juez reconstruir lo sucedido con el mayor grado posible de certeza. El sistema judicial se fundamenta en la valoración conjunta de todas esas pruebas, respetando siempre los principios de contradicción, presunción de inocencia y derecho de defensa. Por ello, una condena o una absolución no deberían basarse en sospechas, rumores o percepciones, sino en hechos acreditados durante el proceso. Cuanto más sólidas, coherentes y contrastables sean las pruebas, mayor será la confianza en la resolución judicial. Ese es el objetivo de cualquier Estado de Derecho, que las sentencias descansen en evidencias y no en conjeturas, garantizando así la imparcialidad y la seguridad jurídica. España firmó uno de los mejores partidos de los últimos años al imponerse con absoluta autoridad a Francia. El conjunto español dominó el encuentro desde el primer minuto con una presión asfixiante, una circulación de balón precisa y una intensidad que dejó sin respuesta a uno de los rivales más potentes del fútbol mundial. La defensa se mostró impecable, anulando prácticamente todas las opciones ofensivas francesas, mientras que el centro del campo controló el ritmo del juego con personalidad y criterio. En ataque, España fue vertical, eficaz y brillante, generando ocasiones constantes y demostrando una enorme calidad técnica. El equipo ofreció un fútbol colectivo de altísimo nivel, con solidaridad en el esfuerzo y una ambición permanente por buscar la portería rival. La victoria no solo supone el pase a la final, sino que confirma el excelente momento de una selección que ilusiona a su afición. Por juego, intensidad y contundencia, España pasó por encima de Francia y presentó su candidatura al título con una exhibición difícil de olvidar. La jueza ha condenado a David Sánchez a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público al considerarlo autor de un delito relacionado con su acceso y desempeño de un puesto en la Diputación de Badajoz. La pena de inhabilitación supone que durante ese periodo no podrá ocupar empleos o cargos en la administración pública para los que alcance la condena, aunque no implica una pena de prisión. La resolución sostiene que el proceso de creación y adjudicación del puesto no se ajustó a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Según la sentencia, la plaza habría sido diseñada con unas características que favorecieron de manera indebida al acusado. Una conclusión que la defensa rechaza de forma tajante. Es importante subrayar que una sentencia dictada en primera instancia no es necesariamente firme. Mientras existan recursos pendientes de resolver, sus efectos pueden quedar condicionados a lo que decida el Tribunal Superior competente. La defensa de David Sánchez ya ha anunciado que recurrirá la resolución. El primer paso será la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior que corresponda. En ese recurso podrá solicitar la revocación de la sentencia, alegando, entre otros argumentos, una valoración incorrecta de la prueba, errores en la aplicación del derecho o posibles defectos de procedimiento durante la tramitación del caso.
El tribunal que resuelva la apelación revisará tanto la fundamentación jurídica como los motivos expuestos por las partes. Tras ese examen, podrá confirmar íntegramente la condena, modificar alguno de sus aspectos o incluso absolver al acusado si considera que concurren razones suficientes para ello. Si la sentencia de apelación tampoco satisface a la defensa y se cumplen los requisitos previstos en la ley, todavía podrían plantearse recursos extraordinarios como el de casación ante el Tribunal Supremo, cuando proceda por la naturaleza del asunto o por las cuestiones jurídicas debatidas. Una vez agotadas las vías ordinarias y extraordinarias, también cabría acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, siempre que se alegue la vulneración de un derecho fundamental y dicho recurso sea admitido a trámite. En consecuencia, aunque la condena a 9 años de inhabilitación representa un paso judicial de gran relevancia, el procedimiento aún no ha concluido. La resolución puede ser revisada por instancias superiores que serán las encargadas de determinar si la sentencia se mantiene, se modifica o queda sin efecto. En 2026 la inteligencia artificial ya no es una tecnología llamativa, es infraestructura casi invisible. La transformación clave del último año ha sido el paso de asistentes reactivos, que solo respondían cuando se les preguntaba, a sistemas más autónomos capaces de ejecutar tareas rutinarias con menor supervisión, agendar citas, gestionar pagos recurrentes, coordinar servicios o anticipar necesidades básicas. En el hogar esto se nota en cosas concretas: termostatos que aprenden nuestras preferencias de temperatura según la hora del día y ajustan la climatización antes de que lleguemos, sistemas de gestión energética que pueden reducir el consumo entre un 20% y un 40%, optimizando el uso de electrodomésticos según tarifas horarias, aspiradoras robot que mapean la casa o neveras que avisan cuando se acaba, por ejemplo, algún alimento. Los asistentes de voz clásicos, Alexa, Google, Assistant, Siri, han dado un salto cualitativo al integrarse con modelos de lenguaje avanzados, lo que les permite mantener conversaciones más complejas, planificar el menú semanal según las restricciones de cada miembro de la familia o coordinar la agenda de varias personas a la vez. En el trabajo y el consumo, la IA ya está detrás de casi cualquier recomendación que recibimos: qué serie ver, qué producto comprar, qué ruta tomar, y los chatbots generativos como ChatGPT, Gemini o Claude se han normalizado como herramienta diaria, con una tendencia clara hacia agentes capaces de encadenar acciones, buscar información, redactar un documento, enviar un correo y registrar una tarea, todo dentro del mismo flujo de trabajo. En salud, los sistemas de IA ya se usan para priorizar estudios médicos, detectar patrones difíciles de ver a simple vista y apoyar diagnósticos, siempre como complemento del criterio clínico, no como sustituto. Otro cambio visible en 2026 es la transición del texto a la voz como forma natural de interacción y la aparición de dispositivos que buscan suceder al smartphone, como las gafas inteligentes. Además, hay que decir también que esta integración no es solo técnica, plantea preguntas políticas y sociales que ya no pueden aplazarse. ¿Quién decide cómo se entrenan los modelos, bajo qué criterios operan y qué mecanismos de rendición de cuentas existen cuando una decisión automatizada tiene consecuencias reales sobre una persona? Las encuestas muestran que buena parte de la población observa estos avances con cautela, sobre todo cuando afectan a la creatividad, las relaciones humanas o la autonomía individual. El debate público y político, pero también mediático y cotidiano, tiende cada vez más a sustituir el argumento por la afirmación repetida con convicción. Y sin embargo, la diferencia entre razonar y simplemente opinar con vehemencia es precisamente esa. El argumento se apoya en algo verificable, fuera de quien lo pronuncia. La opinión vehemente solo se apoya en la intensidad de quien la sostiene. Porque los datos incontestables importan. Un dato verificable, una cifra oficial, un hecho documentado, un resultado replicable, tiene una propiedad
que ninguna opinión posee por sí sola. No depende de quien lo diga. Si una tasa de paro es del 11%, lo es tanto si lo afirma alguien que simpatiza con el gobierno como alguien que lo combate. Esa independencia del emisor es lo que permite que dos personas con visiones del mundo opuestas puedan al menos discutir sobre la misma realidad. Sin ese suelo común no hay debate, hay dos monólogos paralelos. Hay que decir también que el sesgo de confirmación como enemigo silencioso es evidente. El problema no es solo que falten datos, sino que solemos seleccionar únicamente los que confirman lo que ya creíamos, descartando los que lo contradicen. Es un mecanismo psicológico natural, no exclusivo de nadie, afecta por igual a cualquier ideología, profesión o nivel educativo. La honestidad intelectual no consiste en no tener filias ni fobias, eso es prácticamente imposible, sino en someter esas filias y fobias a la prueba del dato, incluso cuando el resultado incomoda. En este sentido, la coherencia tiene que ser una exigencia interna. Argumentar bien exige también coherencia. No se puede aplicar un criterio a un caso y el criterio contrario a un caso similar, solo porque cambia quien está implicado. Esa incoherencia, tan visible en el debate político, donde se condena en el adversario lo que se disculpa en el propio bando, es quizá el síntoma más claro, más evidente de que el argumento ha dejado de ser tal y se ha convertido en simple defensa tribal o en simple defensa política. Más allá de la política, hay que decir que esta exigencia no es exclusiva del debate público. En la ciencia, en la medicina, en una discusión o en una decisión empresarial, razonar bien significa lo mismo, partir de hechos contrastables, aceptar que pueden contradecir la intuición propia y estar dispuesto a cambiar de posición si la evidencia lo exige. Sin esto, cualquier ámbito de la vida humana queda a merced de quien grite más fuerte o repita más veces su versión, no de quien tenga razón. En última instancia, defender la objetividad es lo más valioso. La construcción ultrarrápida china y su aplicación a España. El caso más citado es el de Broad Group en Changsha, China, que en 2021 levantó un edificio residencial de 10 plantas en 28 horas y 45 minutos, a razón de 3 pisos por hora, y que en 2015 ya había construido un rascacielos de 57 pisos en 19 días. El secreto no es trabajar más rápido en obra, sino cambiar donde se construye. Más del 90% del edificio se fabrica en planta en un entorno controlado con estructura, fontanería, electricidad y acabados ya integrados. Los módulos del tamaño de un contenedor estándar viajan en camión hasta el solar y allí solo se izan con grúas y se atornillan. Esto reduce drásticamente el cemento usado, menor huella de carbono, mejora el control de calidad y da resistencia sísmica certificada. Además, ¿es trasladable a España? No es ciencia ficción, ya está ocurriendo, aunque a otra escala. El Banco de España cifra el déficit de vivienda en 700.000 unidades, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Frente a esa cifra, España apenas termina unas 98.000 viviendas al año. El sector de la construcción industrializada, el mismo principio que usa Broad Group, aunque sin llegar a sus velocidades extremas, ya se está desplegando. Comunidades como por ejemplo Madrid, Navarra, País Vasco y Murcia tienen planes de vivienda off-site y un proyecto reciente en Madrid, Cálido Valdebebas, con sistema de madera y hormigón, montó 500 apartamentos en 77 días. Según el Barómetro de Construcción Industrializada 2026, el sector cree que este método podría cerrar la brecha de las 700.000 viviendas en un plazo de 5 a 10 años y que hasta un 25 o 50% del parque nuevo incorporará elementos industrializados para 2030. Los obstáculos no son solamente técnicos, sino también administrativos. Los informes coinciden en 3 cuellos de botella: falta de un marco legal armonizado para lo off-site, escasez de suelo finalista, menos del 0,4% del suelo español está listo para construir, y falta de mano de obra cualificada en fabricación industrial. Es decir, el sistema modular chino funcionaría en España
para una parte relevante, quizá no todos, de esos 700.000 hogares o viviendas necesarias, pero solo si se agiliza la burocracia urbanística, que hoy puede tardar hasta 20 años entre plan y obra, y se financian fábricas de módulos. Durante siglos, vencer el envejecimiento fue un sueño mitológico, el elixir de la eterna juventud. Hoy se ha convertido en una carrera científica y tecnológica real, donde convergen biología, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y biología sintética. El objetivo ya no es solo alargar la vida, sino ampliar los años vividos con salud, no simplemente la cifra total de años. Reprogramación celular. Una de las líneas más prometedoras, sin ninguna duda, busca revertir parcialmente el envejecimiento de las células sin que éstas pierdan su identidad, activando los llamados factores de Yamanaka. La empresa Life Biociencia ha iniciado ya ensayos en humanos con su terapia ER100, centrada en revertir el envejecimiento del nervio óptico en pacientes con glaucoma. Si logran restaurar la visión, sería la primera prueba de que el envejecimiento inverso funciona en tejido humano real. Empresas como Altos Labs, financiadas por algunas de las mayores fortunas del mundo, trabajan en la misma dirección. La inteligencia artificial como acelerador. Compañías como Insilico Medicine usan inteligencia artificial para descubrir marcadores biológicos del envejecimiento y diseñar fármacos protectores del organismo en plazos mucho más cortos que los métodos tradicionales. Este cruce entre inteligencia artificial y biología está comprimiendo procesos que antes tomaban décadas de investigación a unos pocos años. En cuanto a la medicina regenerativa, investigadores de Harvard y el Instituto Gladstone han identificado enzimas y genes clave en la regeneración de tejidos, inspirándose en la biología de las salamandras, y ya han conseguido desarrollar parches cardíacos implantables y tejido funcional a partir de células madre humanas, abriendo la puerta a reconstruir órganos dañados sin necesidad de trasplante. Lo que enseñan los superlongevos. Un estudio reciente sobre María Branjas, la persona más longeva documentada, 117 años, liderado por el investigador Manel Steller, reveló que la longevidad extraordinaria no depende únicamente de envejecer más despacio, sino de un equilibrio particular entre señales biológicas de envejecimiento y mecanismos activos que protegen frente a enfermedades. Es una pista valiosa para diseñar futuras terapias que no busquen frenar el reloj, sino fortalecer esas defensas naturales. Otros avances recientes incluyen terapias génicas más precisas para enfermedades raras y ciertos cánceres, el uso extendido de la tecnología de ARN mensajero más allá de la COVID, fármacos contra la obesidad con beneficios cardiovasculares añadidos y un atlas digital del cuerpo humano construido a partir de más de 1.000 millones de estudios de imagen en 100.000 voluntarios.